Busquemos nuestras Biblias, segundo libro de Reyes, capítulo 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Versículo 30 puede ser el versículo que leemos en esta hora para orar a Dios y pedirle que nos hable, nos enseñe a través de su bendita palabra. Capítulo 10, versículo 30 dice: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Amén y amén. Padre, te alabamos el día de hoy, bendecimos tu nombre precioso por cada asistente esta noche aquí, Padre. Los adolescentes, los jóvenes, las parejas, los adultos, todos, Señor, los que están aquí esta noche. Hemos venido a estudiar tu palabra nuevamente, sin tanto afán, Señor, porque queremos ser ministrados en nuestro corazón, afectados en nuestro corazón por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Bendice lo que hoy compartiremos, Padre, y que sea palabra buena y fresca para cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, hace 15 días empezamos a hablar acerca de este personaje bíblico, el rey Jehú. De él hablamos, ¿no? Empezamos hoy. Vamos a hablar en el capítulo 10 del segundo libro de Reyes acerca de su personalidad, de algunos rasgos de la personalidad de este rey. Por eso el título de la enseñanza el día de hoy es la personalidad del rey Jehú. De eso es lo que vamos a hablar. Ahora, para adelantarle un poco, quiero decirle que la Escritura, y en este estudio bíblico que hemos hecho ya durante tanto tiempo, nos hemos encontrado con todo tipo de personas. Personas totalmente incrédulas, personas con mucho fervor, pero tal vez el tipo de personas con el que más nos hemos encontrado es aquellos que siguen a Dios a medias, con tibieza, como en aquella época, en esta también. Y nos vamos a dar cuenta que el rey Jehú de Israel es uno de ellos, que aprendió a seguir a Dios, pero con tibieza, a medias. Entonces, para conocer mejor a este rey, vamos al texto bíblico para puntualizar 3 aspectos de su personalidad, ¿no? Lo primero es que Jehú cumple su propósito. En el capítulo 9, versículos 6 al 10, a modo de recordar, encontraremos aquí lo que fue la unción de Jehú como rey, el llamado que Dios le hace a Jehú para que él sea el rey. Vamos a leerlo, dice: y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Jacob,
y destruiré de Acab todo varón, hacia el siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Si usted recuerda, Eliseo mandó uno de sus alumnos, de sus discípulos, de su escuela de profetas, para que le diera esta palabra a Jehú. Y para resaltar allí lo que dice el versículo 7 sobre todo, cuando este profeta de parte de Dios le dice a Jehú: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ya previamente el profeta Elías había hablado algo sobre esta misma profecía, pero aquí como que la aclaran, la amplían y muestran que había un propósito de Dios, había un objetivo de Dios al poner a Jehú sobre el trono de Israel. Y es que Jehú iba a ser el instrumento de la venganza del Señor. A través de Jehú, Dios iba a vengar lo que la casa de Acab, lo que Jezabel le había hecho a los profetas de Dios, a los siervos del Señor, que lo sabemos, por implantar el culto a Baal, pues los perseguían, los mataban. Les hicieron la vida imposible. El mismo Elías, si usted lo recuerda, por una amenaza de Jezabel, salió huyendo y por ahí se metió en el monte y todo eso. Lo recuerda, no sé, ojalá lo recuerde, ¿eh? Y Dios dice: los años han pasado, pero usted sabe cómo es la cosa, eso no se iba a quedar así. No es que Acab y Jezabel iban a hacer lo que querían en cuanto a la adoración de Dios, iban a matar los profetas que mataron, a perseguir a los siervos del Señor, y eso se iba a quedar así, sino que tarde o temprano esa familia iba a pagar lo que había hecho, ¿no? Y llegó el momento, y ahora Jehú viene a ser el instrumento de justicia, la mano vengadora de Dios. Y cuando Jehú se entera para qué fue que Dios lo llamó, cuál fue el propósito de Dios para ponerlo como rey de Israel, él no se tardó en empezar a cumplir ese propósito. Y hace 15 días vimos, por ejemplo, ahí en el mismo capítulo 9, versículo 14, el título dice: Jehú mata a Joram de Israel, que era hijo de Acab. Y luego dice, más adelante dice, versículo 27 del capítulo 9, dice: Jehú mata a Ocosías, que era el rey de Judá, pero que estaba emparentado con la casa de Acab. Y entonces él va y lo mata también. Todo esto es la justicia de Dios por lo que ellos le habían hecho a los profetas del Señor. Y por último, en una escena terrible, en una escena tremenda, que es la que más me impresionó a mí, no sé si a usted también, nos relata cómo Jehú mata a Jezabel y cómo termina Jezabel, ¿no? Aquel cadáver allí, recuerda que él dijo: allá, bueno, el que esté conmigo, tírenla de allá, y la tiraron y allá cayó. Se fueron a comer, a tomar, a beber. Y cuando, mientras que estaban en eso, los perros vinieron y se comieron a Jezabel. Y cuando fueron a ver allá, lo único que había en Jezabel era una calavera. Era la calavera. Una cosa tremenda. Que les dije hace 8 días, no, les mostré hace 15 días, cómo esa es la imagen del pecado. Así paga el pecado, así terminan los que se entregan a su pecado, ¿no? Son cadáveres, son calaveras, así terminan. Pero ahí no para el asunto, sino que él rápidamente está
cumpliendo su propósito. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 7, nos dice que Jehú mató a 70 familiares del rey Acab, cumpliendo la palabra de Dios. Versículo 7, cuando las cartas llegaron a ellas, tomaron a los hijos del rey, degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. En realidad no fue Jehú, pero fue por intención de Jehú, por una amenaza que hace Jehú, que los ancianos allá, los líderes de esa ciudad, tomaron a 70 de los hijos de Acab, descendientes de Acab, es lo que quiere decir eso, hijos de Acab, y los asesinaron. Jehú cumpliendo el propósito de Dios. Luego, en el versículo 11, nos dice cómo continuó esa matanza. Y dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. No solo mató a los familiares, sino que fue más allá todavía. Y mató todos los sacerdotes, de todo lo que tuviera que ver con Acab, él lo asesinó. Porque él se enteró que él era el hombre escogido por Dios para ejecutar su venganza, su justicia. Versículo 11 ahora. Y en el versículo 14 nos completa la historia. Dice, entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Entonces, ¿a quién se refiere estos 42 varones que ahora matan? A familiares de Ocosías de Judá, al rey Ocosías de Judá, que si se acuerda, yo le conté, eran compadrazos con Joram de Israel. Estaban emparentados. El uno eran familiares, ya no recuerdo el parentesco exacto, pero estaban ahí emparentados, amangualados de la misma situación. Y Jehú vio que ahí había también que cumplir la profecía, y él fue y asesinó también a estos hijos de Ocosías. Bueno, ahora, este pasaje es grotesco, ¿no? O sea, aquí hay muertos hasta para echar para arriba, mató a todo el mundo. Joram, Ocosías, Jezabel, familiares, sacerdotes, todo lo que tuviera que ver, a todos los mató. Y yo no sé si el apóstol Pablo se inspiró en esta historia bíblica cuando dijo la paga del pecado es muerte, porque en últimas toda esa matanza es solo causa del pecado de Acab, de Jezabel y después de sus descendientes. Esa fue la paga que recibieron, la muerte. Pero aparte de eso, yo lo que quiero puntualizarle aquí, que usted se dé cuenta, es cómo cuando Jehú sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, él se dedica a cumplirlo sin esperar nada, sin dilación. Se dedica a cumplirlo. Bueno, muchos de nosotros nunca recibiremos una profecía así, ¿cierto? Que venga un profeta y nos diga, bueno, Dios te llamó a ti específicamente a esto y a esto, como para que uno diga, bueno, ya sé, entonces me pongo en eso. Difícilmente podemos como recibir esa revelación. Algunos la reciben, algunos la tienen. Bueno, bendito sea Dios. Pero aunque no podemos saber ese propósito como específico en muchos de los casos, sí llevo no sé cuántos años diciéndole a la iglesia que Dios sí nos creó con propósito a cada uno de nosotros. No tendremos un profeta que nos diga eso, pero sí tenemos varios llamados de Dios que sabemos que son reales y que son para nosotros. Dios nos llamó para pertenecer a su familia, ser parte de su familia. Dios nos llamó a parecernos a Cristo. Dios nos llamó a servirle en un ministerio dentro de la iglesia. Dios nos llamó a predicar el Evangelio.
Y por último, Dios nos llamó a amarlo y adorar. Eso lo he repetido y repetido y repetido hasta la saciedad, porque es algo que podemos tener por cierto. Dios nos llamó a eso, ese es nuestro propósito. La pregunta de la noche de hoy es que si al igual que Jehú, al saber esto, al enterarnos de esto, estamos viviendo para cumplir esos propósitos de Dios, o sencillamente estamos viviendo para otras cosas, para otros propósitos. Porque es que deberíamos ser en este caso como Jehú. Jehú se entera, sabe, el profeta le dice, Dios te llamó a esto y a esto. Tu propósito de vivir y de ser rey es este y este. Y sin esperar, Jehú va y lo cumple. Y tal cual deberíamos ser nosotros. Si sabemos que Dios nos llamó para que le amemos con todo el corazón, el alma, las fuerzas, la mente, deberíamos estar dedicando nuestros días a vivir, a cumplir ese propósito. Si ya sabemos que Dios nos llamó para que pertenezcamos a una familia, deberíamos estar viviendo para ese propósito. Si ya sabemos que Dios nos llamó para que nos pareciéramos a Jesucristo, ese debería ser nuestro deseo cada mañana al levantarnos. Si nos enteramos por la palabra, ya lo sabemos que Dios nos llamó a servirle y que Dios nos llamó a predicar su palabra. Entonces nosotros como Jehú deberíamos estar viviendo para cumplir con ese propósito de Dios. Amén. Este es el primer rasgo de la personalidad de Jehú. Jehú cumple su propósito y es diligente para hacerlo. Es eficaz en hacerlo, es efectivo en hacerlo. Ahora, en segundo lugar, Jehú tiene celo por Dios. Celo por Dios. Capítulo 10, versículo 16 dice, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Verás mi celo por Jehová, dice ahí, ¿no? Bueno, después de que mata a los familiares de Ocosías, él se encuentra con un personaje. En el versículo 15 nos lo relata. Y nos habla de Jonadab, hijo de Recab. ¿Ah? Y este personaje bíblico es famoso porque él es el padre o el fundador de un grupo religioso judío que se llamaba los Recabitas. Pues de Jonadab de Recab. Entonces, a partir de ahí salió un grupo religioso judío que se llamaban los Recabitas, que se caracterizaban por un profundo celo por las cosas de Dios. Un profundo amor, una radicalidad por las cosas del Señor. Por eso la pregunta, por eso sí, la pregunta que Jehú le hace a Jonadab, al padre de los Recabitas. Por eso le dice, versículo 15, ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es, pues dame, dame la mano. Y él le dio la mano para subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ahí está. Entonces, en eso se identificaban. Por eso él le dice, ¿tienes tú este mismo celo que yo tengo? ¿Tú eres así de radical como lo soy yo? Pues, Jonadab le dice, sí señor, yo sí. Y esto es llamativo porque, bueno, ¿en qué mundo vivía Jonadab? Y luego el grupo que él funda, ¿en qué mundo vivía? Pues en un mundo de idólatras, en un mundo de gente que no adoraba a Dios, sino a Baal. Pero sin embargo él se mantiene limpio, él se mantiene puro y enseña a otros a mantenerse limpios y puros en medio de ese mundo. Pero tenía celo. Ahora, mire, celo
quiere decir, la palabra hebrea quiere decir insistencia en devoción exclusiva. Amén. No tolerancia de rivalidad, celo, ardor. Esto quiere decir ahí la palabra celo. Pero entonces, quédense con las dos primeras frases que explican muy bien lo que quiere decir allí cuando él dice, vas a ver mi celo por Jehová. Es insistencia en adoración exclusiva, no tolerancia de rivalidad. En palabras sencillas diríamos hoy día, Jehú manifiesta ser una persona que exige que si se va a adorar a Dios, sea esta adoración algo exclusivo, que no se comparta, que no se divida, que si se va a adorar a Dios, debe ser sin rivalidad alguna, exclusividad. Y él dice, así soy yo, dice Jehú. Y le dice a Jonadab, así eres tú. Y Jonadab le dice, así soy yo también. Ahora, acto seguido, para demostrar ese celo que tiene, pues viene otra matanza terrible. Este capítulo es de solo matanza, de solo muertos, una cosa atroz. Y sucede que a través de una emboscada, una treta, Jehú va a asesinar a todos los sacerdotes de Baal, a todos los profetas de Baal que aún existían. Y para ello los convoca, dice, bueno, vamos a adorar aquí a Baal, por favor todos al templo de Baal, y que no falte ni uno solo. Pero por favor, si alguien adora a Dios, que no venga. A ver, váyase. Pero si alguien adora a Baal, algún sacerdote, siervo de Baal, que venga al templo, que vamos a celebrar a Baal. Y claro, entonces toda esa gente se fue para allá y se metieron al templo. Y cuando estaban todos metidos en el templo, Jehú dice, falta alguno faltará, a ver, porque es que no vamos a empezar hasta que todos estén completos, porque vamos a adorar a Dios aquí. A Baal, vamos a adorar a Baal aquí, a ver, no, ya estamos todos. Bueno, los encerró en el templo y ordenó a otros que los asesinaran a todos. Tremendo. Y luego ese templo lo derrumbó todo y lo convirtió en una letrina pública, en un baño público. Todo eso que le acabo de decir, usted lo encuentra del versículo 18 al versículo 27, que no les puedo leer, pues bueno, por falta de tiempo, lo dice, Jehú extermina el culto de Baal. Y ahí, desde el versículo 18 hasta el versículo 27, ahí encuentra eso que yo le acabo de relatar. Dice ahí, versículo 27, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así terminó Jehú a Baal de Israel. Y así él demostró su celo por Dios. ¿Ven? Ahora, permítame decirle algo, ¿no? Yo a veces pienso que en unas décadas la iglesia cristiana terminará siendo lo que hoy es la iglesia católica. Yo no sé, pero cada vez más, y no lo digo porque Dios me lo haya revelado ni nada, deduzco, ¿no? Veo lo que pasa hoy día y veo cómo se va degradando y degradando poco a poco el cristianismo, que yo he llegado a la conclusión, digo, en unas décadas la iglesia cristiana será como hoy es la iglesia católica. ¿A qué me refiero con eso? Tibieza absoluta y solo religiosidad y nada más.
La gente irá porque es que esta era la religión que me enseñaron mis papás. La gente irá los domingos por religiosidad nada más, pero no habrá ya fuego, fervor ni pasión en el corazón. Eso es lo que yo veo. Como cada vez más y más pasan las décadas, pasan los años y uno no ve a los que conocen de Dios llenándose de más celo por Dios, sino enfriándose cada vez más y más, y eso lo están viendo sus hijos y las generaciones que siguen. Pero esa es la realidad. La triste realidad es que este tipo de celo, que él dice ahí, insistencia en adoración exclusiva, no tolerancia de rivalidad, eso año a año se apaga más y más en el corazón de los que dicen conocer de Dios. Pasión ya no hay, fervor ya no hay, y los pocos que uno le ve algo así, lo que se da cuenta no es que avivan más ese fuego, sino que cada vez más lo apagan más y más y más, y ni cuenta se dan de lo que están haciendo. Lo digo por lo que yo veo en las congregaciones hoy día. ¿Qué veo? Eso es a cual más nos parezcamos al mundo. A cual más nos parezcamos al mundo, si tenemos cierto límite, sí, lo sabemos, pero a cual más nos parezcamos al mundo. Y esto, tristemente, va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y en unas décadas, la iglesia cristiana será muy parecida a la iglesia católica. Solo tibieza y religiosidad y nada más. Y así va a ser si no hay gente que despierte. Y así va a ser si no hay gente trabajando porque el fuego de Dios, la pasión, el celo por el Señor no se apague en su corazón. Y así va a ser si no hay gente que abra los ojos y que comprenda lo que está pasando y lo que está haciendo con su vida espiritual. Dios quiera no se acuerde de usted de mí en estas épocas, si está vivo todavía. Porque esto debe ser una realidad, es decir, el cristiano se define como una persona con celo por Dios, con pasión por Dios, vive con devoción exclusiva a Dios, sin permitir que nada rivalice con eso en su corazón. Por eso a veces, cuando usted se encuentra un cristiano celoso, ese cristiano pasa por fanático y pasa por extremista. Los otros cristianos lo ven y dicen: hermano, usted no se le está yendo como la mano, usted está muy fanático, ¿no? ¿No le parece? Como que usted se está yendo ya a los extremos, y pues es que todo en su justa medida, todos los extremos son malos. Yo lo veo usted como que muy radical, como que muy parado, como que muy sentado en una sola cosa, y así eso no es tampoco. Hágame el favor. Así le hablan unos cristianos a otros creyentes cuando los ven que tienen celo por Dios, pasan por fanáticos. ¿Y por qué? Porque hay gente que ora, porque hay gente que mantiene la santidad, que ama la santidad, que toma decisiones contrarias, extrañas para el cristiano común. Que, uy, yo sí no haría eso que él hace. Uy, yo sí no, yo sí. ¿Cuántas veces le he dicho yo a usted? No me he encontrado yo el primer joven, el primero, que a mí me diga: pastor, cuando salga del colegio, yo quiero irme a estudiar porque yo quiero ser pastor. No me lo he encontrado. No hay celo, no hay amor por eso. No sé, no entiendo.
Sale el colegio, ¿qué quiere ser? No, quiero ser peluquero, yo quiero ser modista, yo quiero ser ingeniero, yo me voy a meter al cine, yo voy a hacer y yo voy a deshacer. Y yo solo guardo silencio. Porque falta celo. Y ese celo nos va a llevar, en últimas, a convertirnos en solo una religión de costumbres y nada más como la religión católica. Por último, hermano, Jehú muestra ambigüedad. Jehú muestra celo, le acabo de decir, pero también muestra ambigüedad. Mire versículo 29 al 31, que dice: con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, y hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, sino que se apartó de los pecados, de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿No notan? Primero allá dice, es que yo tengo celo por Dios. Y como tengo celo por Dios, voy a acabar la adoración de Baal. Y voy a matar a todos esos siervos de Baal que hay. Y voy a tumbar esa estatua. Y voy a destruir ese templo. Y lo voy a volver un baño público, eso. Que allá vaya todo el mundo a hacer sus necesidades. Porque eso no da para más. Pero luego nos sorprende, ¿no? La palabra misma nos dice, y con todo eso, tumbó la adoración de Baal, pero siguió con la adoración de los becerros de Jeroboam. No sé si recuerden los becerros de Jeroboam. Eso sí los dejó allá. Y luego nos impresiona más cuando dice que no cuidó de andar en la ley de Jehová su Dios, Dios de Israel, con todo su corazón. Y ahí es donde dice, ¿y entonces cuál celo era ese? ¿Cómo que celo? Deja los becerros. Y encima no guarda la ley de Dios de corazón. ¿Cuál celo? Y se pregunta uno, ¿cómo se puede explicar semejante cosa, no? Y es muy sencillo explicarlo, muy fácil explicarlo. Se explica muy sencillo. Solo mírese usted. Solo mírese usted. ¿No le pasa? Que uno es capaz de mostrar celo por algunas cosas de la obra de Dios, del servicio de Dios, de la vida de Dios, pero por otras no. Cuando uno dice, uy, ese Jehú, qué plaga esa, uy, qué tipo, no, qué hipócrita, qué falta de sinceridad, hombre, ¿cómo? Que tumba el culto de Baal, pero no guarda la ley de Jehová de corazón, ni quita los becerros de Jeroboam, allá donde la gente también iba a adorar falsamente. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo es? Bueno, se impresione tanto, hermano, porque la gran mayoría del cristianismo es exactamente igual a él. Por un lado, unos días, unos meses muestran mucho celo por Dios, unos años, mientras las cosas funcionan, las cosas les van bien, muestran mucho celo por Dios, pero cuando uno menos piensa, empiezan a descuidarse en guardar la ley de Dios de todo corazón. Quitan unos ídolos, pero empiezan a adorar a otros. Y por eso es que le estoy diciendo que si no despertamos, que si no abrimos los ojos, que si Dios no encuentra un remanente fiel en medio de nosotros, con las décadas seremos iguales a la religión católica. Solo religiosidad, solo costumbre, solo tibieza. No habrá pasión, ni fuego, ni fervor. Esa raza se habrá extinguido. Ojalá no para siempre. Pero así somos.
Nos gusta cambiar unos ídolos por otros. Tumbamos los baales, pero nos gusta adorar los becerros. Vamos y tumbamos los baales, bueno, hacemos, deshacemos, pero luego no guardamos la ley de Dios de todo corazón. Así se explica, es muy sencillo. Uno no debería confundirse mucho con estas cosas, porque son cosas que uno vive a diario, o por lo menos es testigo de esas cosas a diario en su vida. Cristianos como Jehú hay por cantidades abismales. Cristianos como Jehú hay, pero por montones, en la mayoría, en lo que abunda, en lo que pulula. En la actualidad, gente así, ambigua. Uno no sabe si es, si no es, si puede esperar en ellos, si no puede esperar. Vive temeroso de cuándo será que desmayan. Pero como dijo allá el autor de los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. No. Y en mi corazón está, yo no seré de esos. Así me quedé solo, así sea yo solo, así solo seamos un grupito. Porque entonces tendré el privilegio de adorar con el grupito que tiene verdadero celo por Dios. Pues le dije a mi esposa, ¿verdad? Te lo dije. Ahí no se inscribió nadie, le dije. Pero a mí no me importa. Yo voy a ir allá, voy a hacer el culto. Así sea solo para transmitirlo. Pues si a otros no les duele, a mí sí. Si otros no tienen celo por Dios, yo no voy a ser como ellos. Yo seguiré mis propósitos de vida, sin importar lo que otros hagan. Bendito sea Dios. Bueno, entonces mire, Jehú cumple su propósito, ¿no? Y con creces. Él se entera para qué Dios lo llamó y va y lo hace de una vez. No, que mañana, no, que luego, espere, yo primero me siento aquí en el trono y me controlo primero y miro a ver qué hago. No, sino que, Dios me llamó para eso, para esa voy de una vez. Y voy a cumplir ese propósito tal cual. Jehú, hermano, muestra celo por Dios. Y va y tumba el templo de Baal, le dice a Recab, a Jonadab, le dice, yo también tengo celo, voy a acabar la adoración de Baal. Y hasta este punto decimos, bravo Jehú, qué bueno Jehú, bien por Jehú. Pero terminando la historia, nos informan, sí, bueno, hizo eso, pero no dejó de adorar los becerros. Y encima, no guardó la ley de Dios con todo su corazón. Y es aquí donde decimos, pero si es que muchos de nosotros somos iguales. Nada hay que impresionarnos, nada que criticarle al hombre, nada que juzgarle. Muchos de nosotros solo guardar silencio y decir, si es que yo soy otro Jehú. Yo solo cambié unos ídolos por otros. Yo solo obedezco en unas cosas, pero en otras no. Yo hago las cosas a medias también. Y esa es la realidad de la mayor parte del cristianismo hoy en día. Aleluya. Cierre los ojitos.